Bienvenidas y bienvenidas a De Sobrevivir a Vivir. Mi nombre es Ingrid Parra y hoy quiero contarte por qué este podcast, por qué este nombre y quién soy. Abrirte un poquito mi corazón y contarte un poquito sobre mi historia. Gracias por estar aquí, por regalarme un poquito de tu tiempo. Bueno, empecemos. ¿Quién soy? Soy una persona muy sensible a mi entorno y más que todo con los animales. Lloro porque sí, lloro porque no, me río porque sí y también me río porque no. En este podcast encontrarás una persona muy real, muy auténtica. Lo que ves es lo que hay, no nada más. Así soy, siempre con estas caras que hago, porque hago muchas caras. Y también hablo mucho. Así que, nada, qué mejor forma que empezar este podcast contándote un poquito de mi historia y por qué creé este podcast. Entonces, un poquito de mí. Yo durante mucho tiempo sentía que estaba sobreviviendo. Entonces tú dirás, ¿cómo así? ¿Que sobreviviendo? Sí, estaba sobreviviendo. Me levantaba todos los días como triste, como aburrida, como vacía. Sentía que tenía que tenerlo todo resuelto, que tenía que tener mucho dinero en la cuenta para poder lograr todo lo que yo quería lograr, que tenía que tener el cuerpo perfecto, una casa, un carro, la carrera soñada, y tenía que ser la persona más exitosa. Y tú dirás, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿O por qué pensabas todo eso? Y no es tanto la edad, sino que muchas veces uno se compara con las personas. Entonces tú empiezas a ver que de pronto una persona que tú sigues mucho en tus redes y es mucho más joven que tú, ya tiene su casa, ya tiene su carro, que viaja mucho y tú te preguntas, pero entonces ¿cuándo trabaja esa persona? Y entonces, ¿qué hace esa persona? Porque todo el tiempo está viajando, porque ya tiene un carro, porque ya tiene una casa. Y todo el tiempo nos la vimos comparándonos con todo lo que es redes sociales. Y en este momento estamos en el tiempo de la inmediatez. Todo lo queremos ya. Todo lo queremos sin mayor esfuerzo, sin trabajar duro por eso. Entonces a mí me pasaba eso, que todos los días me levantaba triste, me sentía vacía, sentía que tenía que complacer a los demás, me levantaba y no tenía como un propósito de vida, no le veía gracia a nada, yo sentía que no estaba cumpliendo un propósito en mi vida. Y vivía inmersa en mis pensamientos de tristeza, de que yo no servía para nada, que yo no iba a lograr nada. Me acomplejaba mucho a mi cuerpo porque empecé a tener problemas hormonales, entonces empecé a subir muchísimo de peso. Empezaron a pasar muchas cosas con mi cuerpo. Incluso hubo un momento en mi vida en el que entrar a una tienda se me convirtió en una tortura. Y ahora que lo pienso, pues ahora que ya me siento a analizar las cosas, me siento mucho mejor con mi cuerpo, yo digo, estaba encasillada en una bobada. Y ¿qué pasaba? Que yo estaba tan encasillada en tener el cuerpo ideal, en tener el cuerpo que admiraran, el que encajaran con la sociedad, que me sentía mal si subía de peso. Entonces ya hubo un momento en el que ya no encontraba ropa para mí, sino en gorditas sexys, en tiendas que vendieran ropa para tallas plus size. Y para mí, o sea, en ese momento era como que yo no podía asimilar que yo ya era esa talla. Y era como sentirme juzgada todo el tiempo y rechazada. Y eso fue horrible para mí en ese momento porque, claro, tenía tan baja mi autoestima y me costaba tanto amarme y aceptarme que me dolía profundamente que me tocara comprar ropa de una talla más grande que obviamente me servía, pero yo sentía que no, que yo no podía vivir
eso, o sea, yo estaba tan absorbida en mis pensamientos de que todo el mundo me estaba juzgando, de que era gorda, de que un montón de cosas que me torturaba y lloraba muchísimo porque no aceptaba el cuerpo que tenía. Y hoy puedo decirte que me siento muy feliz con mi cuerpo, pero, viste, ya me iba a pasar del tema, pero no, seguimos con mi historia. Entonces, tenía como ese complejo con mi cuerpo y adicional a eso, me sentía juzgada todo el tiempo por las personas, yo solo podía pensar en qué iban a pensar de mí las personas, si yo no quería seguir estudiando una carrera, qué iban a pensar de mí, me iban a juzgar, iban a decir que yo no servía para nada, que yo era un fracaso, que todo lo que hice para al final dejarlo tirado, que pues empecé a pensar un montón de cosas que realmente solo pensaba yo. Porque cuando tú todo el tiempo te estás echando todas esas cosas de que te estás quejando, de que realmente no te amas, de que pasan un montón de cosas en tu cabeza, te das cuenta que el problema eres tú. Porque cuando te empiezas a aceptar y trabajar un montón en ti, lo demás no te importa. Entonces, yo quería abandonarlo todo y yo no quería fingir más que estaba bien, yo no estaba bien. Yo lloraba todo el tiempo, no quería ir a trabajar, no quería ir a estudiar. Iba a trabajar y luego iba a estudiar y llegaba a dormir para al día siguiente hacer lo mismo. Y el fin de semana ni siquiera me quería parar de mi cama. Y también todo el tiempo le echaba la culpa a mi pasado de lo que me pasaba, como de que yo no podía avanzar, porque yo sentía que todo era culpa de que yo no nací con dinero, de que nací en una familia de bajos recursos, de que mi mamá no me pudo dar todo lo que yo quería, de que entonces en mi familia no se podía pagar una carrera costosa, de que entonces me tocó estudiar una carrera que no iba muy alineada con lo que yo quería, solo porque era lo que podía darme en el momento. Y empezaron a pasar un montón de cosas en mi cabeza que tuve que sentarme a pensar y decir, bueno, ¿yo qué tengo que aprender de aquí? Después de estar llorando todos los días, de hasta querer morirme porque yo me sentía literalmente en una burbuja de la que no podía salir, dije, vamos a trabajar en nosotros, pues o sea, en mí misma. Y empecé a leer temas de superación personal, de autoestima, de crecimiento personal. Empecé a leer sobre cómo comunicarme asertivamente. Empecé a leer sobre inteligencia emocional, sobre personas que son nuestra fuente de energía cuando nos sentimos mal. Y empecé a encontrar un montón de temas que me apasionaron y que me ayudaron a salir de la situación en la que estaba en ese momento. Entonces empecé a abordar, por ejemplo, el tema de mi carrera. Yo estaba estudiando ingeniería biomédica y llevaba 5 años estudiando esa carrera, me faltaba 1 año y medio. Y la pensé mucho para dejarla, muchísimo. ¿Por qué? Porque lo pensé, porque todo el tiempo estaba pensando, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi familia? No, ¿qué pensará mi pareja? Las personas cercanas a mí que sabían que estudiaba ingeniería biomédica. ¿Qué pasa conmigo? Entonces, si yo no estudio esa carrera, ¿qué voy a hacer yo? Y uno apenas con 20 y tantos años y uno preocupándose por qué va a pasar con la vida. Yo apenas estoy aprendiendo. Yo apenas sí estaba mirando qué quería hacer con mi vida. Ni siquiera sabía quién era yo. ¿Cómo iba a saber qué quería hacer? Así que empecé a abordar ese tema y abandoné la carrera. Me costó muchísimo hacerlo y me eché muchas culpas por algún tiempo, pero en este momento puedo decir que fue la mejor decisión que tomé porque realmente la carrera no me identificaba, aprendí un montón de ella, aprendí a esforzarme, la dedicación.
También abordé el tema de mi autoestima, entonces empecé a cuidarme más la piel, empecé a cuidarme más el cabello, el rostro, empecé a tener momentos conmigo misma, empecé a leer más, empecé a hacer cosas que me gustaban, a escribir, a pintar, a escuchar música, empecé a salir a caminar más, empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer un montón de cosas por mí que me alimentaron ese amor. Entonces empecé a ver todo de una manera diferente, empecé a esforzarme más por pensar qué era lo que yo realmente quería hacer con mi vida, y empecé también a escuchar un montón de podcasts. Me di cuenta que me encanta escuchar podcasts. Incluso hay una frase que quiero que se la lleven de este podcast y es de Margarita Pasos. Y es que cuando ustedes no crean que va a funcionar, ustedes se van a decir, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Nadie más que ustedes puede hacer que eso funcione. Si usted le pone ganas, dedicación, le dedica tiempo, téngalo por seguro que eso le va a salir. Créanme. Y nada, no puedo decir que soy una persona perfecta, que no cometo errores, que no sé, todavía estoy aprendiendo un montón. Obviamente no soy la misma persona de hace un año, pero puedo decirte que soy una mejor versión. Amo la persona que soy en este momento, soy más auténtica, brillo por mí misma, no necesito apagar a los demás, amo mi cuerpo y estoy en proceso de ser una mejor versión de mí misma. Sigo aprendiendo todos los días, sigo aprendiendo de las personas que me encuentro a mi alrededor. Depuré muchas amistades porque sentía que ya no iban con la persona que soy ahora, y puedo decir que ahora mi círculo social es mucho más pequeño, pero está cargado de personas que realmente me alimentan y me llenan de información, de que me quieren, que realmente me quieren, que son leales, que están para mí como yo estoy para ellos. Y sí, estoy muy feliz en este momento. Encontré mi propósito de vida. Mi propósito de vida es servirle a los demás. Soy voluntaria y creo que es la mejor decisión que he tomado en estos 2 últimos años, ser voluntaria. Encontré mi propósito de vida allí y cada que comparto en esos lugares soy demasiado feliz. Siento que salgo con una sonrisa mucho más grande y salgo con el alma llena de amor. Entonces, nada, eso te cuento por mi lado. También quiero contarte por qué creé este podcast, por qué Sobrevivir a Vivir. Y de Sobrevivir a Vivir nació por lo que te acabo de contar, mi historia. Yo estuve pasando por ese periodo de sobrevivir donde no sabía ni siquiera quién era, ni cómo encontrar mi propósito de vida. Y pasé de sobrevivir a vivir. No puedo decir que tengo la vida resuelta y tampoco puedo decir que no tengo problemas, que tengo ya la cuenta llena de dinero, que todo lo tengo acá a la mano. No es así. La vida se trata de eso, de tener problemas todo el tiempo, porque la felicidad igual es pasajera, pero estoy mucho más tranquila y en paz conmigo misma. Entonces, por eso creé este podcast, para que juntos aprendamos un montón. Lo que quiero que encuentres en este podcast es historias de personas reales. O sea, hoy estás escuchando esta historia mía y puede que tú te sientas identificado con mi historia, pero puede que otras personas no se sientan identificadas con mi historia y digan como, no, yo no me siento identificada con esta historia, pero esta semana ella subió otro podcast con otra persona y me sentí muy identificada con la historia de esa persona que ella llevó en el podcast. Y eso es lo que quiero que encuentres acá.
historias de personas reales, de personas que viven diariamente trabajando en ellas mismas, que pasaron de sobrevivir a vivir, que nos cuenten cómo ellos manejaron esa situación, cómo aprendieron, qué herramientas utilizaron, si no las pueden compartir, qué harían ellos si pudieran devolver el tiempo hace un año o hace 2 años. Entonces, realmente quiero que te sientas muy identificado con las historias que hay acá y que si de pronto no te sirven a ti, puedas compartirlo con otra persona que tú sientas que puede servirle un montón. Eh, y nada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, no, gracias. Gracias por darme la oportunidad de contarte un poquito de mi historia, de contarte por qué creé este podcast. Y hoy inicio este proyecto con mucha ilusión. Es un proyecto que venía aplazando hace mucho tiempo porque muchas veces uno por el miedo no lo hace. O porque uno dice, no estoy preparado aún. Y porque todo el tiempo se está preocupando. Pero como me dijo alguien en estos días, uno todo el tiempo dice que está preocupado, pero ¿por qué se preocupa? Uno debería de hacer las cosas porque uno se prepara para hacer las cosas. Entonces, nada, acá estamos, estoy muy emocionada, es algo que me llena el alma y el corazón de felicidad. Espero que les aporte muchísimo y que te inspire a valorarte más, a agradecer más y a vivir más en paz y tranquilo contigo mismo. Quiero hacer siempre al final de estos podcasts un cierre de una afirmación. Y esta afirmación va a ser una afirmación semanal. Entonces se las voy a dejar acá en la descripción del video y también se las voy a dejar acá en el video para que le tomen un screenshot o para que la copien y que se la recuerden cada que, no sé, sientan que la necesitan. Y la escribí para que, pues no se me vaya a olvidar. Entonces la afirmación dice así: no necesito tenerlo todo para ser feliz. Me celebro aquí y ahora. Por lo que he construido, estoy viva y eso es suficiente. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que el cielo es el límite.